¿Por qué tantos católicos asisten a misa y salen igual que entraron? Vacíos, distraídos, sin fuego en el alma. Padre Pío descubrió una frase sencilla, pero tan poderosa, que prometía abrir las puertas del cielo si era dicha antes de la misa. No era una fórmula mágica, era un acto de fe profundo que transformaba corazones, curaba heridas invisibles y atraía gracias inesperadas directamente del corazón de Jesús. Hoy vas a conocer esa frase, pero no solo eso, vas a entender por qué decirla puede cambiar tu forma de vivir cada Eucaristía y posiblemente tu vida entera. Cada vez que te preparas para ir a misa, tienes frente a ti una oportunidad sagrada. No estás yendo a un acto simbólico ni a una ceremonia cualquiera. Estás yendo al único lugar sobre la tierra donde el cielo toca la tierra, donde el sacrificio de Cristo se hace presente, real, vivo. Y sin embargo, muchos lo hacen con el alma apagada, con el corazón cerrado, como si asistieran por costumbre y no por hambre de Dios. Padre Pío, que vivió la misa como un verdadero martirio de amor, sabía que la actitud interior lo cambia, todo. Él decía, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la Santa Misa. Y si eso es cierto, y lo es, entonces no podemos acercarnos a este misterio con ligereza. Debemos prepararnos como quien entra en el lugar más sagrado del universo. Y aquí es donde entra esta frase, esta súplica sencilla pero explosiva de gracia que Padre Pío recomendaba decir antes de cada misa. Una oración que no pide dinero, salud ni éxito. Pide algo mucho mayor, que podamos participar de la misa con el mismo amor con que Jesús se ofreció al Padre en la cruz. La frase es esta: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Detente un momento. Léela otra vez. Esta oración no está hecha para pedir cosas, está hecha para ofrecerte, para vaciar tu orgullo, tu distracción, tu tibieza y permitir que Cristo tome tu corazón y lo una al suyo. ¿Y qué significa participar con ese amor? Significa que no vas a la misa como quien observa algo desde fuera. Vas como parte viva del sacrificio. Te unes a Jesús en su entrega, en su dolor redentor, en su amor infinito. Y cuando haces eso, Dios actúa. Padre Pío lo vio una y otra vez. Él mismo dijo, la misa es la renovación del sacrificio del Calvario, es la fuente de todas las gracias. Y por eso insistía en que no hay oración más poderosa, ni acto más alto, que una misa bien vivida. Muchos buscaban al Padre Pío para pedir milagros, pero él respondía, asiste a la misa con fe y recibirás más de lo que imaginas. Esta frase que te comparto hoy no viene de una revelación privada ni de una superstición. Nace del corazón, de un santo que entendió, como pocos, el valor infinito del sacrificio eucarístico. Es una frase que resume el deseo del alma que quiere arder de amor por Cristo. Y al decirla, estás haciendo exactamente lo que Dios más desea, amarle como su Hijo le amó. Quizás tú has ido a misa muchas veces y no has sentido nada. Tal vez tu mente está llena de problemas o tus oraciones parecen no tener eco. Pero el problema no es la misa. El problema es cómo llegamos a ella. Si vamos con el corazón disperso, ¿cómo podremos recibir la gracia que Dios quiere darnos? Por eso esta frase es tan importante. Es como una llave que abre el alma, una disposición interior que dice, Señor, no quiero ser un espectador, quiero ser parte, quiero entregarme contigo, quiero amar contigo. Y cuando un alma hace eso, el cielo se inclina. Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y Padre Pío enseñaba que la limpieza del corazón comienza con el deseo de unirse a Cristo, incluso en el sufrimiento. Decía, la misa es el acto más sublime que el hombre puede realizar. Participa en ella como si estuvieras al pie de la cruz, con María. Imagínalo. Estás allí, en el templo, pero mística y espiritualmente estás en el Calvario. Al lado, la de la Virgen, viendo a Cristo ofrecer su vida. ¿Cómo mirar eso con indiferencia? ¿Cómo no estremecerse? Padre Pío lloraba durante la misa.
sufría, se unía a cada latido de Cristo crucificado, y cuando alguien le preguntó por qué, respondió: si supieras lo que ocurre durante la misa, llorarías de emoción. Decir esta frase antes de la misa es un acto de humildad. Es reconocer que tú solo no puedes amar como Jesús, pero deseas intentarlo. Y ese deseo basta, porque Dios no espera perfección, espera un corazón contrito y dispuesto. Además, esta frase tiene otro poder oculto. Convierte tu misa en un acto de intercesión. No solo vas por ti, vas en nombre de tu familia, de los que no creen, de los que sufren. Y al unirte a Cristo con esta oración, tu participación tiene valor eterno. No te fíes de tus emociones. Tal vez no sentirás nada al decirla, pero el cielo sí lo ve. El cielo sí lo registra. Y como prometió Padre Pío, el alma que se une con fe a la misa obtiene gracias inesperadas. A veces no llegan en el momento que deseas, pero llegan cuando más las necesitas. No hay nada más grande que puedas hacer por tu alma que participar en la misa con amor verdadero. Y no hay mejor forma de comenzar que con esta frase. Grábala, escríbela, repítela con fe. Antes de cada misa, incluso en silencio en el corazón: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Esas palabras son una ofrenda, un puente, una entrega. Y si las haces con sinceridad, verás cómo tu vida espiritual empieza a cambiar, porque donde hay amor sincero por la Eucaristía, allí hay luz, fuerza, consuelo, milagro. Muchos católicos repiten oraciones, asisten a misa, hacen el esfuerzo, pero aún así sienten que su vida espiritual está estancada. No es que falte fe, es que muchas veces falta conciencia, falta profundidad interior, falta ese silencio sagrado que permite que la voz de Dios no solo se escuche, sino que penetre y transforme. Cuando Padre Pío hablaba de la Santa Misa, no usaba palabras abstractas. Él decía cosas como: la misa es infinita como Jesús mismo, por tanto, asiste a ella con devoción y amor. No estaba hablando de un simple deber dominical, estaba hablando de un encuentro real con el amor crucificado. Y para que ese encuentro dé fruto, es necesario entrar con el alma desnuda, vacía de ruido, lista para ser llenada por Dios. Es por eso que esa pequeña frase que mencionamos, Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz, es tan poderosa, porque lo cambia todo desde adentro. No se trata de una fórmula, sino de una actitud radical de entrega, una disposición interior que rompe con la rutina espiritual y nos coloca con humildad en el centro del misterio eucarístico. ¿Cuántas veces hemos estado físicamente presentes en misa, pero espiritualmente ausentes? Pensando en nuestras preocupaciones, en lo que haremos después, mirando el reloj, esperando que todo termine pronto. Pero cuando eso sucede, perdemos el momento más valioso de la semana. Perdemos la posibilidad de que Dios actúe profundamente en nuestra alma. Padre Pío insistía en esto. Decía que cada misa bien vivida tiene un impacto eterno, no solo en nuestra alma, sino en las almas del purgatorio, en la conversión de los pecadores, en el fortalecimiento de la Iglesia. Y nosotros, como miembros vivos del cuerpo de Cristo, estamos llamados a participar activa y amorosamente en ese sacrificio. El Catecismo de la Iglesia Católica confirma esto cuando enseña en el número 1367. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que cada vez que vas a misa, estás verdaderamente participando del Calvario. No es una representación simbólica, es un misterio real. Y esa verdad debería llenarnos de asombro y reverencia. Pero la reverencia no nace de saber mucho, nace de amar mucho. Y esa frase que Padre Pío nos regaló es en el fondo un acto de amor. Es la expresión humilde de un alma que no quiere ser indiferente, que no quiere vivir la misa como una obligación, sino como una ofrenda viva. En una ocasión un penitente le preguntó al Padre Pío por qué,
Si iba a misa todos los días, no sentía ningún cambio en su vida. Y el santo le respondió: «Tú vas a misa, pero no te unes al sacrificio. Estás presente, pero no participas». Fue una respuesta dura, pero llena de verdad. Y ese es el peligro de nuestra época, la rutina espiritual, la superficialidad. Por eso esta enseñanza es tan urgente. Porque el mundo necesita católicos con fuego en el alma, católicos que vivan la misa como lo que realmente es, el centro de la vida cristiana. Y para lograr eso, no se necesita ser teólogo ni místico. Basta con tener un corazón dispuesto, humilde, y decir con fe: «Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz». Esa frase es como una llave que abre la puerta del alma para que entre el Espíritu Santo. Y cuando esa puerta se abre, comienza la transformación. El alma se vuelve más sensible a lo sagrado, más fuerte ante la tentación, más paciente en el sufrimiento, más sedienta de Dios. Padre Pío solía decir: «La misa es un océano de misericordia», pero ¿qué pasa con quien está parado frente al océano y no se atreve a sumergirse? Se queda seco, no porque el agua no esté ahí, sino porque no entra. Así pasa con la misa. Si no nos lanzamos a ella con fe, amor y entrega, no recibiremos lo que Dios quiere darnos. Y es que la Eucaristía no es un premio para los perfectos, sino un remedio para los heridos. No es un lujo para los santos, es un alimento para los que luchan cada día por ser fieles. Por eso, cada vez que vas a misa con el corazón roto, con el alma cansada, con dudas o miedos, recuerda que Jesús te espera tal como estás, pero quiere que vayas con el deseo de amarle, aunque sea con amor débil, porque ese deseo ya es oración. La frase del Padre Pío no es solo una preparación mental, es un grito del alma. Es un acto de confianza que le dice al Señor: «Yo quiero estar contigo en esta cruz. Quiero ofrecerte mi pequeñez, mis heridas, mi lucha y unirme a tu amor redentor». Y cuando haces eso, algo cambia. Tal vez no lo sientas al instante, pero lo espiritual no siempre se siente. Lo espiritual muchas veces se vive en el silencio, en la fidelidad, en el abandono. Y allí, sin que lo notes, tu alma comienza a fortalecerse, a sanarse, a brillar. Padre Pío lo vivía así. En cada misa, él no solo repetía palabras, él vivía el sufrimiento de Cristo, se ofrecía con él, y por eso su vida estaba llena de frutos, no porque era perfecto, sino porque era obediente, humilde, lleno de amor. El Papa San Juan Pablo II dijo una vez que la misa es el acto de amor más grande que existe. Si eso es verdad, y lo es, entonces no hay nada más importante que aprender a vivirla bien. Y esta pequeña frase es una gran ayuda para lograrlo, porque al decirla, te estás abriendo a recibir todas las gracias inesperadas que Dios tiene preparadas para ti. Y esas gracias no siempre serán milagros visibles. A veces serán luces interiores, fuerza en medio de una prueba, consuelo en una noche oscura, paz en una batalla espiritual. A veces serán lágrimas que limpian, perdón que libera, esperanza que renace. Todo eso puede comenzar con una simple frase, dicha con fe, antes de entrar al templo. Una frase que Padre Pío nos dejó como un tesoro para nuestra alma. Una frase que prepara el corazón como el arado prepara la tierra. Porque solo un corazón preparado puede recibir la semilla divina y dar fruto abundante. No esperes sentirte digno. Nadie lo es. Pero todos podemos ser humildes. Todos podemos decir: «Señor, no soy digno, pero ven. Enséñame a amarte como tú amas al Padre». Y entonces, lo que era rutina se vuelve encuentro. Lo que era costumbre se vuelve fuego. Lo que era frío se vuelve ardor. Así empieza la transformación. Así comienza el verdadero camino hacia la santidad. No es casualidad que tantas conversiones profundas hayan comenzado con una sola misa vivida de corazón. Porque en la misa, el cielo toca la tierra y el alma que se abre a ese misterio comienza a experimentar un cambio silencioso, pero real. Un cambio que no siempre se nota por fuera, pero que transforma el alma desde dentro. El Padre Pío, en su sabiduría espiritual, no nos ofrecía fórmulas mágicas,
nos ofrecía caminos de santidad. Y esta frase antes de la misa: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. No es un simple pensamiento bonito. Es un acto de entrega que lo cambia todo, porque en ella se esconde una disposición que Dios no puede resistir, la del alma que quiere amar como Él ama. Pero, ¿qué significa participar de la misa con ese mismo amor de Cristo? Significa entrar con todo lo que somos, con nuestras heridas, nuestros deseos, nuestras penas, y decirle al Señor: hazme parte de tu sacrificio, une mi vida a la tuya. Padre Pío vivía esto con una intensidad que conmovía a todos los que lo veían celebrar la Eucaristía. Su misa no era solo una liturgia, era un Gólgota. Su rostro se transformaba, sus lágrimas corrían, su cuerpo se estremecía, porque para él cada misa era un volver a la cruz, un amar de nuevo al extremo. Y no se trata de imitar su intensidad exterior, se trata de imitar su entrega interior, porque cada alma tiene su camino, pero todas están llamadas al mismo destino, la unión con Dios. Por eso, cada vez que te prepares para ir a misa, no lo hagas como quien va a cumplir. Hazlo como quien va al encuentro, como quien va al Calvario, no como espectador, sino como parte viva del misterio. Y allí di esa frase con fe, aunque sea con voz temblorosa, aunque no sientas nada: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Y después, guarda silencio. Deja que el Espíritu Santo haga su obra, porque Él actúa en el alma humilde, en el alma que se entrega, no en la que se distrae con superficialidades. El mundo moderno nos distrae de lo esencial, nos empuja a vivir rápido, a buscar emociones, a pasar de una cosa a otra sin profundidad. Pero Dios trabaja en lo profundo, y la misa es un pozo de profundidad infinita. Si te acercas solo con los sentidos, verás poco, pero si te acercas con fe, lo verás todo. Padre Pío repetía muchas veces que el alma que se une al sacrificio de Cristo en la misa recibe gracias que no podría obtener de otro modo, porque no hay oración más poderosa, ni acto más elevado que el de la misa bien vivida. Él mismo decía: sería más fácil que el mundo subsistiera sin el sol que sin la Santa Misa. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que la misa es el centro invisible que sostiene al mundo. Y tú, cuando asistes, te haces parte de ese misterio que sostiene el universo con amor redentor. Pero hay un enemigo silencioso que quiere robarte todo esto: la distracción espiritual. Esa costumbre de ir a misa como quien va por obligación, sin pensar, sin orar, sin abrir el corazón. Y cuando eso ocurre, aunque estés presente, te pierdes lo esencial. Es por eso que esta enseñanza es tan necesaria, porque una simple frase, dicha con fe, puede despertarte por dentro, puede encender la chispa, puede renovar tu alma, y entonces lo que parecía rutinario se vuelve revelación, lo que parecía normal se vuelve sobrenatural. Dios no necesita de grandes gestos para actuar. Él necesita disponibilidad, y esta frase es exactamente eso: una puerta abierta para que Él entre y transforme. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice: con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes. Mateo 22:15. Esas palabras siguen vivas. Cada vez que vas a misa, Jesús te dice lo mismo. Él desea estar contigo. Él desea darte su cuerpo, su sangre, su amor, pero quiere que lo recibas con el alma despierta. Y para eso necesitas prepararte, no con grandes discursos, sino con sencillez. Con un acto de amor como este: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. ¿Puedes imaginar lo que sucedería si millones de católicos comenzaran a vivir la misa así? El mundo cambiaría, la iglesia se renovaría, las almas frías volverían a arder, porque Dios actúa donde hay corazones disponibles. Padre Pío nos enseñó que la santidad comienza en lo ordinario, no en los milagros, sino en la fidelidad, y asistir a misa con amor es el acto de fidelidad más poderoso que podemos ofrecer. En sus cartas él escribía:
Asiste a misa como asistía la Virgen María al Calvario, con el corazón roto pero lleno de fe, con dolor pero con esperanza, con silencio pero con presencia total, y eso está al alcance de todos. No se necesita dinero, ni inteligencia, ni posición social. Solo se necesita humildad y amor. Solo se necesita decir con voz de hijo: Padre, aquí estoy. Hazme uno con tu Hijo en esta misa. El cielo entero se inclina cuando un alma dice eso, porque es el eco del mismo Cristo que en Getsemaní dijo: No se haga mi voluntad, sino la tuya. Leque 22:42. ¿Quieres recibir gracias inesperadas? ¿Quieres que tu vida espiritual florezca? Entonces no busques fórmulas secretas. Ve a misa, pero ve con amor. Ve con esta frase en el alma y verás cómo Dios comienza a actuar. Puede ser que las circunstancias externas no cambien de inmediato, pero tú cambiarás. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a cambiar también. Porque el alma transformada irradia paz, luz, alegría, fe, y eso es lo que el mundo necesita hoy. No más ruido, no más debates, sino almas que ardan de amor por Jesús Eucaristía, almas que vivan cada misa como si fuera la última, como si fuera la primera, como si fuera la única. Esa es la clave, y está en tus manos. No necesitas esperar más, solo necesitas decir, antes de tu próxima misa, con fe sencilla: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz, y luego entrar al templo con el alma abierta, como quien va al encuentro del amor, como quien sabe que ese día Dios tiene algo para darle, algo eterno, algo que cambiará su historia. Hay momentos en que el alma siente que no puede más, que las oraciones no alcanzan, que los días pesan, que el silencio de Dios parece una ausencia. Pero no es así, porque en el silencio Dios actúa. Y muchas veces lo que falta no es que Él hable, sino que nosotros escuchemos desde el lugar correcto, el altar. La misa no es solo un rito, es un volcán de gracia escondido bajo formas humildes, y quien participa con fe verdadera se sumerge en un río de misericordia. No siempre visible, pero siempre real. Y por eso esta frase que Padre Pío nos inspira a decir antes de cada misa: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz, es una llave que abre la puerta a ese río, porque decirla es dejar de ser espectador para convertirse en ofrenda. Es pasar de estar presente a estar entregado. Y esa entrega interior, aunque nadie la vea, tiene un eco en el cielo. Padre Pío solía decir que no hay mayor honor para el ser humano que participar en la misa, porque en ella el tiempo toca, lo eterno. El sacrificio del Calvario no se repite, sino que se hace presente, y tú puedes estar allí, no como turista, sino como parte del misterio. Pero ¿cómo vivir esa participación profunda en medio de tantas distracciones? El secreto es la disposición del corazón. No importa si no comprendes todo, no importa si no sientes emoción. Lo que importa es que tu alma esté abierta, humilde y deseosa de amar. Por eso esta frase antes de misa no es una fórmula para recibir favores. Es una preparación del alma, es un acto de abandono. Y el abandono abre las puertas del cielo. Mira lo que dice San Pablo: con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la meta de cada misa, que tú puedas salir del templo no siendo el mismo, sino con más Cristo en ti. Y eso, Padre Pío lo vivía cada día. Su alma era un altar, su cuerpo, un testimonio, su vida, una prolongación del amor de Cristo. Pero no porque fuera extraordinario por naturaleza, sino porque se dejó transformar en lo ordinario. Él decía: la misa es una participación en la pasión de Cristo. Si supiéramos el valor del santo sacrificio, moriríamos de amor. Y es verdad, si el velo se corriera, si pudiéramos ver lo que realmente sucede en la misa, caeríamos de rodillas conmovidos hasta las lágrimas. Los ángeles se postran, los santos se unen,
El cielo entero contempla con asombro el momento en que el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre. Y tú, allí, sentado en el banco, ¿te das cuenta de lo que tienes frente a ti? Por eso esta preparación interior es vital. No se trata de una devoción más, es una toma de conciencia, una elevación del alma, un pequeño acto que lo cambia todo. Y lo hermoso es que cualquiera puede hacerlo. No importa si tienes una vida complicada, si vienes de un pasado difícil, si no te consideras santo. Jesús no busca perfectos, busca disponibles. Busca corazones que digan, aquí estoy. Esa frase antes de misa es eso, un aquí estoy que toca el corazón de Dios. Muchas veces vamos a misa y salimos igual, no porque la misa no tenga poder, sino porque nosotros no estuvimos realmente presentes. Estuvimos físicamente pero no espiritualmente. Nos distrajimos, nos cerramos, nos quedamos en la superficie. Pero cuando comienzas a decir esta frase cada vez que vas a misa, algo en ti cambia. Lentamente, imperceptiblemente, pero cambia. Es como el agua que cae sobre la roca. No la rompe de golpe, pero la va moldeando. Así es la gracia, así actúa Dios. Y esa transformación comienza cuando le das permiso, cuando le dices, hazme amar como tú amas, hazme participar como tú te entregaste. Entonces, Él actúa. ¿Y cuáles son esas gracias inesperadas de las que hablaba Padre Pío? No siempre son milagros visibles, muchas veces son silencios nuevos. Paz en medio del dolor, fortaleza en la batalla, luz en la confusión, esperanza donde solo había oscuridad. Dios sabe lo que tu alma necesita y te lo da en la misa, pero solo si estás disponible, solo si te entregas. Padre Pío decía que muchos se quejan de no recibir gracias, pero no se acercan al manantial. La Eucaristía es ese manantial, pero debes beber de ella con fe, con reverencia, con amor. Y esta frase es como una copa que llevas al altar vacía y Dios la llena. El enemigo quiere que pierdas ese tesoro, quiere que vivas la misa como rutina, como obligación, como tradición sin vida, porque sabe que una misa bien vivida destruye su obra, sana heridas, rompe cadenas, libera almas. Por eso debemos resistir con amor. Y el amor comienza con una frase, con una actitud, con una elección interior, la de participar como Jesús participó, con entrega total. La Virgen María vivió así cada momento, desde el sí de la Anunciación hasta el silencio del Sábado Santo. Y sobre todo, al pie de la cruz. Ella no habló mucho, pero su presencia era oración viva, amor en carne, silencio fecundo. Ella también está en cada misa, como madre, como intercesora, como compañera. Y si tú le pides, ella te enseña a participar como ella participó, con todo el corazón, sin condiciones, sin reservas. Y así, poco a poco, tu alma se va afinando, como un instrumento que aprende a tocar la melodía del cielo, y esa melodía es el amor sacrificial, el amor que da sin esperar, el amor que se ofrece, que se entrega, que se une a Cristo. No hace falta que lo entiendas todo, solo hace falta que digas sí, que te abras, que entres a misa como quien entra a un lugar sagrado donde todo puede cambiar. Y antes de que comience, antes del primer canto, antes de que el sacerdote hable, detente un instante, mira al crucificado en el altar, cierra los ojos y di, con fe Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Dilo con amor, dilo con humildad, dilo como quien necesita. Y luego, deja que Dios haga el resto, porque Él cumple sus promesas. Él responde al alma que se entrega, y aunque no lo veas de inmediato, comenzarás a notar frutos, una serenidad nueva, una fuerza interior, una paz que el mundo no entiende. Esa es la gracia, no la que se busca como magia, sino la que se recibe como don, como fruto de un alma que ama a Jesús en la Eucaristía,
Y esa gracia, querido hermano, querida hermana, está disponible para ti, cada día, en cada misa. Basta con abrir el corazón y decir la frase que puede cambiarlo todo. Hay personas que asisten a misa cada día y sin embargo sienten que su vida no cambia, que siguen luchando con los mismos pecados, las mismas dudas, los mismos vacíos. Se preguntan, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no siento a Dios? Y a veces, la respuesta no está en hacer más cosas, sino en vivir con más amor lo que ya hacemos. La misa no es un evento más en nuestra agenda espiritual. Es el centro, el corazón, el monte Tabor, donde el alma puede transfigurarse si sube con fe. Pero para que eso ocurra, hay que prepararse interiormente. Hay que afinar el alma como se afina un instrumento antes de un gran concierto. Y eso es precisamente lo que logra esta frase dicha antes de la misa. Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Es una súplica que desarma el orgullo, que nos saca de nosotros mismos, que nos invita a vivir la misa no como espectadores ni como jueces, sino como hijos que miran al Padre desde la cruz del Hijo. Padre Pío decía, la misa es la renovación del sacrificio del Calvario. No es un recuerdo, es una realidad presente. Si esto lo creyéramos de verdad, cada misa sería vivida de rodillas interiores, con un asombro nuevo, con una sed que no se sacia con palabras, sino con presencia. Muchos católicos se acostumbran, se familiarizan tanto con lo sagrado que ya no les conmueve, pero el alma que repite esta frase antes de la misa, de corazón, con fe viva, se preserva del peligro de la tibieza, porque pone su interior en una actitud activa, ardiente, abierta. Cuando eso sucede, la misa ya no es una obligación, es un encuentro que transforma incluso cuando no se siente nada, porque Dios actúa más allá de los sentidos, actúa en el silencio, en lo escondido, en lo que parece pequeño. Piensa en María. Ella no necesitó ver signos ni escuchar voces. Bastó una palabra, hágase en mí, y Dios entró en su vida. Así también tú cuando dices, Jesús mío, haz que yo participe como tú te ofreciste, estás repitiendo ese hágase, estás dejando espacio, y cuando hay espacio, Dios se derrama. Quizás hoy no tengas grandes emociones, quizás tu corazón esté cansado, quizás estás atravesando pruebas, dolores, confusiones, pero si entras a la misa con esta frase en los labios y en el corazón, estás subiendo al Calvario con Jesús, estás compartiendo su cruz, y eso tiene un valor inmenso. Padre Pío lo vivía con intensidad. Cada misa suya era una pasión, su rostro transfigurado, su cuerpo temblando, sus lágrimas, no eran teatralidad, eran testimonio de lo real, porque él vivía la misa con los ojos del alma, y por eso recibía gracias abundantes, no solo para él, sino para miles de personas que nunca conoció. Tú también puedes ser canal de gracia. Basta con vivir la misa como un sacrificio ofrecido, como una oración total, como una entrega escondida. No necesitas hacer grandes cosas, solo unirte, desde tu pequeñez, al amor inmenso de Cristo en el altar. Hay almas que han sido sanadas solo por estar en una misa, corazones endurecidos que se han quebrado, vidas vacías que han encontrado sentido. Todo eso sucede cuando hay fe, cuando hay disponibilidad interior, cuando se entra al templo no como turistas del sagrado, sino como hijos que regresan al hogar. Y esa frase lo cambia todo, porque te recuerda que la misa no es sobre ti, es sobre Dios, es sobre el Cordero que se entrega, es sobre el amor que se inmola. Y tú, al decirla, pasas de ser observador a ser parte. Te unes, te haces uno con Cristo. El Catecismo de la Iglesia nos recuerda que en cada misa, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. No hay dos calvarios. Hay uno solo, eternamente actual, y tú puedes estar allí, hoy, en tu parroquia, en tu ciudad, con tu vida concreta, uniéndote al sacrificio más grande de todos. ¿Te das cuenta del privilegio que eso significa?
Muchos santos lloraban al pensar que cada misa es más poderosa que cualquier exorcismo, más fecunda que cualquier predicación, más santa que cualquier oración personal. Porque en ella no solo se habla de Dios, en ella Dios se entrega, se da, se parte, se queda. Y si tú lo recibes con el alma preparada, con el corazón abierto, con esa frase sencilla y profunda dicha antes del inicio, Él se derrama en ti. No temas si no ves resultados inmediatos. La gracia obra en profundidad. No es como una luz artificial que se enciende de golpe. Es como el amanecer. Va creciendo, va iluminando, va transformando. Un día, sin darte cuenta, verás que tienes más paciencia, más paz, más fortaleza para amar a los que te hieren, más fe en la oscuridad, más alegría en lo cotidiano. Esos son los frutos verdaderos de una misa vivida con amor. Y también verás frutos a tu alrededor, porque cuando un alma se une a Cristo en la misa, arrastra consigo muchas otras. Tus hijos, tus amigos, incluso personas que no conoces, pueden ser bendecidos por tu participación, porque la gracia se multiplica y el amor no se queda estéril. Padre Pío decía, sería más fácil que el mundo sobreviviera sin el sol que sin la misa. Esa es la magnitud del misterio que celebramos y tú puedes ser parte de él cada día, cada semana, con solo disponerte. Por eso no te quedes en la rutina. No te conformes con estar presente. Ve más allá. Entra con reverencia, escucha con atención, recibe con humildad y sobre todo, ama. Ama como Jesús amó. Entrégate como Él se entregó. Y antes de que todo comience, cuando aún hay silencio en el templo, inclina tu cabeza, cierra los ojos y di, no con prisa, no como repetición, sino como quien se ofrece. Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. Dilo cada vez, dilo con el alma, y prepárate para recibir no lo que tú imaginas, sino lo que Dios ha pensado para ti. Porque sus pensamientos son más altos, sus caminos más perfectos, y su amor más grande que todo lo que puedas pedir. La misa es el cielo tocando la tierra. No lo olvides nunca. Y cuando entras al templo, entras en lo eterno, en lo divino, en el misterio que salva al mundo. Cuando una persona comprende el valor infinito de la misa, ya no puede vivir igual, porque descubre que en cada celebración el cielo entero se inclina hacia la tierra, los ángeles se postran y el Cordero de Dios vuelve a entregarse por amor. Y todo esto sucede, aunque nuestros ojos no lo vean. Padre Pío decía, si los hombres comprendieran el valor de la misa, la policía no alcanzaría para contener a la multitud que quisiera asistir. Esta frase no es una exageración, es la expresión de un alma que vivía la misa con los ojos del Espíritu, porque él sabía que en ese misterio cada alma podía ser renovada, sanada, liberada, fortalecida. Pero, ¿cómo vivir la misa así, con tanta profundidad, si nuestra mente está distraída, si el corazón llega agotado, si la rutina nos ha robado el asombro? Allí es donde esta pequeña frase vuelve a ser clave. Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. No es una fórmula mágica, no es una superstición, es una actitud del alma, una disposición interna que lo cambia todo. Porque quien dice esta frase sinceramente está diciendo, Señor, no quiero simplemente estar aquí, quiero unirme a ti, quiero amarte de verdad, quiero ofrecerte mi vida. Y cuando eso sucede, cuando se abre el corazón así, con humildad y verdad, Dios actúa. Actúa en silencio, en profundidad, en lo más escondido de tu ser. Muchas personas han experimentado que, al comenzar a vivir la misa con más amor, su vida entera empezó a cambiar. No de forma inmediata ni espectacular, pero sí real. Poco a poco, dejaron hábitos dañinos, empezaron a rezar más, a perdonar, a amar, a tener paz incluso en medio del dolor. ¿Por qué sucede esto? Porque la misa es la fuente, es el manantial. Todo lo que es bueno, verdadero y santo brota de ella.
Y si tú te acercas con fe viva, con un corazón preparado, ese manantial también riega tu alma. El enemigo espiritual sabe esto. Por eso intenta distraerte, cansarte, enfriarte, porque sabe que una sola misa vivida con amor puede tener efectos eternos. Por eso tantas veces, justo antes de ir a misa, surgen obstáculos, pensamientos, dudas, excusas. No es casualidad, es batalla espiritual, pero tú puedes vencerla. Y puedes hacerlo con esta frase como escudo y espada, porque cuando la pronuncias te pones bajo la cruz, te unes al sacrificio, y allí el enemigo no tiene poder. Recuerda, en cada misa, Cristo mismo es el que se ofrece. Es Él quien preside, Él quien habla, Él quien se entrega. Y tú, aunque seas débil, pobre, frágil, estás invitado a participar de ese misterio eterno. No estás asistiendo a un acto humano, estás entrando en la eternidad, y esa eternidad toca tu historia concreta, tus heridas, tus miedos, tus pecados. Todo lo que eres puede ser transformado allí, no porque tú hagas grandes cosas, sino porque dejas que Dios las haga en ti. San Juan María Vianney decía que todas las buenas obras juntas no son iguales al sacrificio de la misa, porque son obras de los hombres, y la misa es obra de Dios. ¿Qué fuerza hay en esta verdad? ¿Qué consuelo? ¿Qué esperanza? Y es precisamente esa esperanza la que tantas almas hoy necesitan. Almas cansadas, desorientadas, que han perdido el sentido de la vida. Pero cuando una de esas almas se encuentra con una misa bien vivida, renace. Puede que tú no sientas grandes cosas, que al salir del templo no notes milagros visibles, pero la gracia habrá actuado, porque Dios no deja sin fruto ningún acto de amor, y menos aún cuando ese acto se une a su propio sacrificio. Por eso, aunque el mundo se hunda en el ruido, aunque la fe parezca apagarse, aunque los templos estén ya vacíos, sigue yendo a misa y sigue diciéndolo: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz. No sabes cuántas almas puedes tocar con eso. No sabes cuántos pecadores pueden convertirse, cuántos enfermos pueden recibir consuelo, cuántas familias pueden sanar, solo porque tú te ofreciste con amor en la misa. Eso es ser parte de la Iglesia viva. Eso es ser miembro del cuerpo de Cristo. No es solo asistir, es ofrecer, es amar, es decirle al Padre: aquí estoy, tómame contigo, haz de mí una ofrenda agradable, y esa es la vida del santo. No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer lo ordinario con un amor extraordinario, como lo hizo María, como lo hizo el Padre Pío, como lo puedes hacer tú. Quizás nunca prediques ante multitudes, nunca escribas libros, nunca fundes nada, pero si vives cada misa con esta disposición, tu alma será como incienso que sube al cielo, y allí Dios hará su obra. Porque cuando hay un alma que ama la misa, el cielo sonríe y la tierra se llena de luz. Y cuando tú dices: Jesús mío, haz que yo participe en esta misa con el mismo amor con que tú te ofreciste al Padre en la cruz, no estás solo diciendo palabras, estás abriendo una puerta, estás diciendo que sí, estás uniéndote al acto de amor más grande del universo. Hazlo, hazlo cada día, y verás cómo lo invisible se vuelve más real que lo visible, cómo lo eterno comienza a brillar en medio de tu rutina, cómo la tristeza cede lugar a la esperanza, porque allí en ese silencio sagrado Dios está, y si tú estás con Él, ¿qué más puedes necesitar?